Muy bien, buenas noches a todos. En este caso, el Comité Permanente Académico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo tiene el agrado de continuar con nuestro curso nacional de promoción de la salud, donde en este caso vamos a desarrollar el tema de hipertensión arterial, ya nuestra tercera sesión, con el desarrollo de un caso clínico a cargo de nuestro ponente, el doctor Carlos Cabrera Cruzado, quien es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, es ex interno de Medicina del Hospital Belén de Trujillo en el año 2024 y ha sido docente de diversos cursos, tanto de ciencias básicas como clínicas de la salud. Ahora daremos inicio a la ponencia. Carlos, te doy el paso para que puedas comenzar. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Primero corroborar, si se me escucha bien, se me ve también, ¿cierto? Sí, todo bien. Ya, excelente. Entonces, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Con algunos creo que ya los he visto. Creo que Lisette estaba en todas las ponencias, literal. Me alegro. Am, y nada, entonces vamos a empezar hoy con el caso de hipertensión arterial. Antes de empezar con este tema, quiero explicarles de que dentro del mundo de la hipertensión arterial, porque la verdad es que es un mundo, existen diferentes guías. Existe la del MINSA, que la última que salió es apenas del 2015. Eh, de ahí existe la guía del AHA, la American Heart Association. Creo que esa fue la del 2017. La de la guía internacional de hipertensión, que es del 2020. Y la guía europea, que es del 2024. Entonces, como hay varias guías, lo más importante que tengo que resaltarles es que los criterios que ellos usan para la hipertensión, cada uno suele ser diferente, al menos con la presión arterial elevada, ¿ok? Presión arterial elevada no es lo mismo que hipertensión, eso quiero resaltarlo. Entonces, dado ese pequeño aviso, entonces considérenlo al escuchar la ponencia. O cuando vean una imagen, pregúntense de dónde es la guía que están utilizando para que quizás en el mundo pues, del estudio no se confundan, ¿no? No se confundan que sí, porque usa este criterio, es válido, pero hay que saber de dónde ha sido extraído ese dato, ¿ya? Ahora, como acá estamos en Perú y pues el MINSA es quien manda, he tratado de buscar la guía que más se corresponda con esto, ¿ok? Eh, Bien, entonces vamos a empezar con el casito. Es un paciente, en este caso es un paciente varón de 58 años de edad, o sea, casi 60, chofer de transporte interprovincial, casado y procedente de Lima. Acude al centro de salud por presentar cefalea leve de tipo opresivo, localizado en la región occipital de intensidad leve a moderada, que aparece sobre todo en las mañanas desde hace 3 semanas y que está acompañado ocasionalmente con sensación de mareo y visión borrosa. Menciona que hace varios años le comunicaron que tenía la presión alta, pero no siguió los controles médicos ni inició tratamiento farmacológico. Hay que resaltar eso. En la revisión por sistemas, recuerden que la revisión por sistemas es todas esas preguntas que nosotros realizamos al paciente después de que él se ha explayado para ver que no se pierda ningún dato semiológico importante. Y como hablamos de cardiovascular, les recomiendo que lean el libro Debates o el libro de Seidel, que tiene una tabla con preguntas específicas para lo que es revisión por aparato y sistemas, ¿ok? Entonces, dentro de ese aspecto, dice, refiere palpitaciones ocasionales, ¿no? Entonces, eso nos alerta de que, pues, hay una alteración que no solo es vascular, sino también puede ser cardíaca. Entonces, refiere antecedente materno, hipertensión arterial, ojo, madre, que es familiar de primer grado, con desenlace fatal por evento cerebrovascular. Ahora, yo les pregunto, ¿qué hubiese sido interesante resaltar aquí? O sea, ya, te dice que el familiar de tu paciente murió de tal enfermedad. Como es una enfermedad que se asocia a mortalidad cardiovascular, lo importante es resaltar a qué edad murió, ¿ok? ¿A qué edad murió? Eso sería un buen dato, saber si es que murió a los 80 años, a los 60 años, a qué edad, porque eso también determina mucho y se asocia con la mortalidad en estos pacientes. Fumador de 10 cigarrillos diarios de hace más de 20 años, o sea, continúa, dieta alta en sal y grasas y una vida sedentaria. Entonces, hasta este punto vemos bastantes factores de riesgo para hipertensión arterial. Al examen físico, la presión arterial fue de 144/92 en ambos brazos, la frecuencia cardíaca de 88, la respiratoria de 18, temperatura 36.7 y saturada 97%, AFIO 221, ¿no?
El índice de masa corporal fue de 29 kilogramos por metro cuadrado, que indica que tiene sobrepeso, y en el fondo de ojo no se evidencian signos de retinopatía. Se auscultan ruidos cardíacos rítmicos y el resto del examen cardiovascular, respiratorio, abdominal y neurológico se encuentra conservado. Entonces, aquí vemos el típico caso pues, de un paciente con hipertensión arterial no tratada, ¿okay? A pesar de que ha seguido ha tenido una visita médica anterior, no tratada, y esto nos explica o tiene mucha relevancia con la epidemiología. ¿Por qué? Les explico. Dentro de los pacientes con hipertensión arterial, digamos que un tercio de las personas que tienen la presión arterial elevada, que tiene hipertensión, un tercio de ellos apenas lo sabe. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces vamos a empezar un poco con la definición. ¿Qué es la hipertensión arterial? Mira, yo sé que muchos lo dicen, la enfermedad silente, es una enfermedad crónica caracterizada por aumento de la presión arterial. Está bien. Pero más específicamente es una enfermedad crónica vascular, arterial, sistémica e inflamatoria, caracterizada por elevación anormal y persistente de la presión arterial sistólica o la presión arterial diastólica. Entonces, con eso, ¿qué quiero darles a entender? Que si bien es cierto, la hipertensión arterial no es un problema del corazón per se, es un problema vascular, afecta a los demás sistemas, ¿ok? A nivel sistémico y también genera inflamación, así como la obesidad, así como la diabetes, genera inflamación. Por eso es una parte importante de las enfermedades metabólicas. Ahora, esta clasificación que les estoy mostrando, como acá se menciona, es del 2020 de la guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión, que es su guía clínica, ¿ya? Y la que está bajito es de la del 2015 que tenemos nosotros como la guía del MINSA. Hasta este punto, para no confundirlos, lo que tendría que resaltarles y más importante es cuál es el punto de corte para definir hipertensión. ¿Ok? ¿Cuál es el punto de corte para definir hipertensión? Mira, en el MINSA, ¿qué te dice? 140-90. Ya, MINSA te dice 140-90. Y dentro de lo que es hipertensión para la guía del 2020, como les menciono, también cumple con 140-90. ¿Ya? Hasta ese punto, todas las guías que más o menos he tratado de buscar, coordinan en eso. 140-90, más adelante, fijo es hipertensión. En eso no se pueden confundir. Lo que sí puede haber variaciones, incluso con la guía española, es en los puntos de corte para la normal y para la elevada, ¿ok? Que es presión arterial elevada, no es sinónimo de hipertensión arterial. Sin embargo, un paciente con presión arterial elevada puede progresar a un paciente con hipertensión arterial. Entonces, hasta este punto, guiándonos de la guía del MINSA y de la guía internacional, entonces podríamos decir lo siguiente, ¿no? Que normal para la guía internacional es 130 para abajo y 85 en la diastólica para abajo, ¿no? Entonces, menos de 130 y 85. ¿Qué dice el MINSA? 120 y 80. Creo que ese dato se nos ha quedado tanto en la memoria por los años que ha tenido ese dato, que casi a veces es un poquito difícil de cambiar, difícil de cambiarnos el chip, pero esto ya se modificó, ¿no? Sin embargo, es lo más cercano. Y lo que considera como normal elevado es a partir de 130 hasta 139, es decir, ahí está el punto de corte, ¿no? 130, 140, en ese intervalo, normal elevado. Y 85, 89, normal elevado, ¿no? De la diastólica. Entonces, con eso más o menos podemos identificar cuándo es hipertensión, cuándo es normal elevado y cuándo es normal. ¿Por qué no les hago hincapié y no les vuelvo a replicar grado de hipertensión 1, grado de hipertensión 2? ¿Por qué? Porque la guía europea no lo clasifica así. Ya la guía europea solo lo llama hipertensión, no lo clasifica en grado 1, grado 2, no. Ahí nada más. Entonces, para evitar esas confusiones, ya saben cada dato a qué guía pertenece y los puntos de corte que yo les sugiero para que puedan identificar estos tipos de patologías, ¿ya? Ahora, hay tipos de hipertensión que no son tan fáciles de ubicar en consultorio, porque hay hipertensión que tú encuentras en consultorio y hay hipertensiones que se pueden manifestar en casa. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de hipertensión? Una es la de bata blanca y la otra es la hipertensión arterial enmascarada. ¿Qué nos quiere decir? Mira, yo les hago una pregunta, chicos. ¿Dónde guardan, dónde dejan o dónde usan la bata? ¿En la calle? No creo, ¿no? En el consultorio. Perfecto. ¿Y dónde guardan sus máscaras? En su casa. Perfecto.
¿Eso qué quiere decir? Que en la hipertensión de bata blanca, la presión arterial se eleva solo en consultorio, más no en el hogar. Y la hipertensión arterial enmascarada, la presión se eleva en la casa, porque guardas las máscaras, pero no en el consultorio. Entonces no es muy difícil de recordar, ¿verdad? ¿Por qué les menciono esto? Porque en el 10 al 30% de pacientes que acuden al consultorio por presión arterial elevada tienen hipertensión arterial de bata blanca, del 10 al 30%. Por eso el diagnóstico quizás no se hace en una sola consulta, porque al tener estos dos entes patológicos, pues tú dices, ¿y si me cruzo con uno de ellos? Podría ser un poquito peligroso, ¿no? Entonces, como esto es así, existe el otro caso. Mira, 10 al 15, hipertensión arterial enmascarada. El 10 al 15% de los pacientes que acuden por presión arterial elevada tienen o tuvieron una hipertensión arterial enmascarada. Eso es lo que quiero explicar, ¿no? Entonces, son cifras que si tú dices, el 10 al 30%, no parece mucho, ¿no? Pero si lo multiplicas por el número de pacientes que acuden por presión arterial elevada, yo creo que se hace una cifra bastante considerable. Y ya que estamos hablando de promoción de la salud, también es importante mencionarlo, ¿no? Entonces, para diagnosticar esto, muchas veces no podemos hacer un solo diagnóstico en el consultorio. También vamos a tener que hacer un tipo de diagnóstico en casa o apoyarnos de ese diagnóstico de datos clínicos que se pueden adquirir en casa. Entonces, mira, tienes dos. Tienes uno que es la medición ambulatoria y tienes la medición en casa. ¿Cómo funciona? La ambulatoria, tú le das un aparatito, un holter, que va midiendo la presión del paciente durante todo un día, durante 24 horas. Algunos incluso lo pueden pasar hasta una semana. Pero el de 24 horas necesita ciertos números de mediciones. Por lo menos, cada 20 a 30 minutos durante la mañana y cada 15 minutos por la noche. Y para que sea efectivo necesitas tener 20 mediciones eficaces en la mañana y por lo menos 7 en la noche. Entonces va midiendo durante todo el día por 24 horas. ¿Cuáles son sus puntos de corte para una ambulatoria? Es más, o sea, ¿cuándo es hipertensión? Más de 130 en la sistólica y más de 80 en la diastólica. Ese es el punto de corte. Y hay otra en la cual el paciente se toma la presión él mismo con una de estas, con uno de estos equipos automáticos y se lo va midiendo, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche. Y por una semana saca un promedio. Y a partir de ese promedio tú más o menos puedes calcular, puedes ver, ¿no? Cuánto es la variación que tiene este paciente. Y con eso, si tiene más de 135 sobre 85, también es diagnóstico. Entonces, son exámenes que podríamos llamar auxiliares, que nos pueden ayudar a identificar este tipo de patologías, ¿entiendes? Sin embargo, la que es ambulatoria, la del holter, muchas veces lo hace más el cardiólogo, y la que es en casa, que lo hace el mismo paciente, muchas veces se hace en el primer nivel de atención. Ya, eso es lo que quiero resaltar. Aunque les comento que en el bosque, que fue mi centro de salud en periferia, sí llegamos a utilizar el holter, ya, con un equipo y todo, hubo una clase incluso para orientarnos de cómo se utiliza. Muy interesante. Entonces, la hipertensión de bata blanca es una hipertensión que solo aparece en el centro de salud. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se trata o no se trata? Esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, si se trata, es por cambios de estilo de vida. No se recomienda iniciar medicación a menos de que tenga riesgo cardiovascular moderado alto. Si tiene riesgo cardiovascular moderado alto, sí se trata con medicamentos. Y que no tenga daño de órgano blanco. En cambio, la enmascarada es una presión que aparece en la casa. Entonces, es mucho más similar a una hipertensión que tú encuentres en cualquier lugar, ¿no? Entonces, ese sí va o suele requerir una medicación, sobre todo si tiene factores de riesgo. Ahora, epidemiológicamente, miren, dentro de América, la enfermedad cardiovascular que causa principalmente muertes, ¿no? Precisamente por su como comorbilidad de otras enfermedades, es la hipertensión arterial y encima discapacidad. Ahora, este es un principal factor de riesgo reversible para enfermedades cardiovasculares y muerte. ¿Qué quiere decir con esto? ¿La hipertensión por sí misma como enfermedad es reversible? No. O sea, una vez que tienes hipertensión,
te vas a tratar toda tu vida. Pero ¿a qué me refiero con factor de riesgo reversible? Que la hipertensión se puede tratar, se puede manejar y se puede controlar. Por eso es que tú dices, paciente que va a entrar a cirugía. Pero es hipertenso. Pero está controlado. Perfecto, pasa. ¿Me entienden? O sea, es un factor de riesgo reversible, pero como enfermedad, no. ¿Ya? En el Perú, cerca del 20% de muertes se deben a enfermedades cardiovasculares, entre esto apoya mucho la hipertensión arterial, y dentro de esto, mira, uno de cada 3 adultos sufre hipertensión. O sea, no sé, o sea, mira, juntamos 3 adultos, a padres de cada uno de ustedes, lo juntamos 3, y uno de esos 3 va a tener hipertensión, ¿ves? Y de esos, tú juntas a todos los que tienen hipertensión, todos los juntas, sacas 3 de ese grupo, uno de cada 3 de adultos con hipertensión desconoce su enfermedad. ¿Has visto? O sea, uno de cada 3 desconoce y no se entera hasta muy tarde. Por eso hay un cribado de hipertensión arterial. Y uno de cada 3 adultos que se está tratando, o sea, el paciente que ya se diagnosticó, de esos escoges 3. Uno que tiene tratamiento, porque obviamente hay aquellos que tienen su diagnóstico y no toman el tratamiento, como hay aquellos que sí tienen su diagnóstico y toman su tratamiento. De esos que toman su tratamiento, uno de cada 3 no logra mantener su presión bajo de 140/90. O sea, que a pesar de que tienen tratamiento, no logra mantener. Y tú me vas a decir, pero bueno, por lo menos baja. Sí baja, pero ¿cuál es el objetivo en una patología que no puede ser curada? Chicos, en general, para todas patologías que no pueden ser curadas, el objetivo es reducir la mortalidad y reducir el riesgo de complicaciones. La hipertensión te da complicaciones bastantes, pero el objetivo es bajar ese riesgo. Si nosotros lo disminuimos, pues estamos haciendo el real objetivo terapéutico de este tratamiento. ¿Ok? Si bien es cierto, no lo vamos a revertir nunca, tenemos que disminuir esa carga. Ahora, ¿cuáles son los limitantes de este tipo de patología? Uno, el diagnóstico. A veces hay un subdiagnóstico de cierto tipo de patologías y no es tanto culpa del paciente, también hay culpa de que no hay un correcto diagnóstico. El tratamiento, no siempre hay una correcta adherencia al tratamiento, o el tratamiento que se le da en el primer nivel de atención no siempre es el más adecuado como terapia inicial para poder manejar a un paciente hipertenso. O a veces el control, el paciente ya tiene su tratamiento, pero no viene a los controles. O sea, si sumamos todos esos que son parte de los determinantes de salud, la hipertensión arterial se vuelve cada vez mayor. ¿Ven? Entonces, cada vez es un poquito más difícil enfrentar a un viejo enemigo. Y yo les comento algo. Qué interesantes son los nuevos artículos que salen de repente, el tratamiento con nuevo fármaco para la, no sé, nuevo fármaco para la infección tal, nuevo antibiótico, nuevo etc. Bacán. O nueva terapia emergente quirúrgica. Bacán. Cada vez salen más. Pero, ¿cuántos de estos datos nuevos salen para poder tratar viejas enfermedades, que son la hipertensión, la diabetes, la tuberculosis, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la medicina basada en evidencia es lo que nosotros tenemos que fundamentar para tomar decisiones, hay que siempre tratar de que no olvidarnos, pues, de las patologías que siguen siendo prevalentes, que son crónicas y que afectan a todos en general. ¿Me entienden? Aparte de las infecciosas, por supuesto, que tenemos en el Perú. Ahora, dentro de la hipertensión arterial tenemos que entender que se divide en hipertensión primaria, esencial o idiopática, como quieras llamarlo, y etiología que está causando, que está generando la hipertensión. Entonces, dentro de la secundaria, ¿qué es importante? Saber reconocer datos clínicos que nos puedan decir, oye, esta hipertensión no parece o no pinta como una primaria, pinta más como secundaria. Y en la secundaria lo puedo manejar en primer. Lo puedes derivar y puedes ver su manejo. El doctor lo controla, el especialista lo controla y luego lo vuelve a derivar
o lo contra refiere al primer nivel de atención para que tú lo controles, ¿no? Tú lo controles, que veas cómo va avanzando su presión. Eso, así es como funciona. Entonces, yo le recomiendo este artículo, Secondary Arterial Hypertension, que te habla de cómo, cuándo y qué hacer para un screening de hipertensión arterial secundaria. Ya. Me he robado una de sus tablitas y una de sus tablitas te menciona, pues, ¿no? ¿Cuáles son los datos más importantes? O sea, cuando tú ves y dices a este paciente, oye, puede tener hipertensión arterial secundaria. ¿Le gustaría saber? Yo creo que sí, ¿no? Mira, si tiene la hipertensión de inicio temprano, o sea, menos de 30 años, sospechoso. Si tiene hipertensión que se resiste a un tratamiento, incluso con el uso de 3 hipertensivos, incluido un diurético, parte de esos 3, ¿o no? Y es hipertensión más de 140/90, ¿continúa? ¿Sospechosos? Si inicia con una hipertensión severa, más de 180/110, o debuta como emergencia hipertensiva, ¿sospechosos? Si el paciente estaba estable y repentinamente incrementa la presión arterial, o sea, tú lo estabas tomando así, todo bacán, y de la nada comienza a subir de tope, sospechoso. ¿Ya? Entonces, todos esos datos, y peor, si es que presenta daño de órgano diana, que ya vamos a ver cuáles son, sospechoso también. ¿Ya? Entonces, siempre descartar una hipertensión arterial secundaria. Como médico general no lo haces tú, lo tiene que hacer el especialista, pero siempre mándalo con sus exámenes, pues, ¿no? Sus exámenes auxiliares que puedes tomar en tu post. Ya. Dentro de las causas secundarias, ¿cuáles son las más comunes? Porque hay aquellas que generan hipertensión diastólica y sistólica. Pero si las sumamos todas en general, lo más comunes son renales, que puede ser parenquimatosas u oclusivas. Parenquimatosas, el más frecuente, glomerulonefritis. Y las oclusivas, aterosclerosis de la arteria renal, ¿ya? Adrenales u hormonales tienen que ver mucho con el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, o incluso con el hiper o hipotiroidismo también, ¿no? Hay neurogénica, ¿no? Y a nivel sistólico, pues la arteriosclerosis de la aorta, ese también es importante. ¿Ya? Entonces, esos son uno de los datos que les puedo brindar acerca de hipertensión arterial secundaria. Esta es una tablita, ¿ok? Que, bueno, para no hacer muy, muy extensa la charla, porque no estamos enfocados, no he venido con el objetivo de hablarles de toda la hipertensión, pero sí, más o menos cómo centrarse con un caso de hipertensión clásico, ¿no? En esta tablita, pues, se muestran diferentes datos clínicos y característicos. Es muy interesante. La verdad, cuando lo encontré me emocioné mucho. Bastantes datos clínicos y para clínicos, de cómo diferenciar estas de diferentes causas, ¿no? Quizás pueda ser un poco más de especialista, pero leerlo, te va a poder ayudar en que tú de repente reconozcas un signo, un síntoma, y digas, sospecho de esto. Ya, si no identificaste los signos de alarma para que sea una secundaria, por lo menos uno de ellos te puede decir, oye, no, como que esto pinta para esto. Debería, por si acaso, ¿no?, hacerle un poco de clínica más exhaustiva, ¿no? Verificarlo, controlarlo más, ¿no? Entonces, por ahora lo dejo ahí. Y en cuanto a la fisiopatología, acá tampoco me puedo explayar porque dentro de diabetes, creo que me explayé bastante con diabetes, entonces salió un poquito larga la charla y me quedé sin voz. Entonces, ahora vamos a ser un poquito más específicos, ¿no? Lo más importante del sistema cardiovascular en cuanto a hipertensión arterial es el sistema renina-angiotensina. Ya, el sistema renina-angiotensina, ¿cómo funciona? A partir del hígado se produce un sustrato que se llama angiotensinógeno, que es más o menos este grupo que tú ves acá. Tiene varios aminoácidos, histidina, leucinas. Y luego hay otro factor que se llama renina, y la renina es producida a nivel renal, ¿no? Por eso renina, que va a hidrolizar precisamente esta molécula de angiotensinógeno. Lo va a acordar justo aquí donde dice entre leucina y leucina, palo parte. Y esto ahora se va a llamar angiotensina 1, que es un decapéptido. Esta angiotensina 1 luego va a pasar otra vez entre los riñones, entre el pulmón sobre todo, y va a ser convertida en angiotensina 2, ya, que es un octapéptido. Esta angiotensina 2 es la que más me importa. ¿Saben por qué? Porque la angiotensina genera remodelado tanto en arteriolas como en corazón. Por eso es que existen unas cardiopatías hipertensivas, ¿no? Y las modificaciones vasculares, que como les digo, la hipertensión arterial es un problema vascular,
no cardiogénico, pero puede complicar al corazón. Entonces, esto de acá, a la larga, haciéndose crónica, ¿puede elevar la presión arterial? Sí, ¿ya? Sumado a esto, pues el sistema adrenal, ¿no? Al ver que hay bastante angiotensina que va a generar aumento de la presión arterial por vasoconstricción y remodelado, entonces dice, bueno, entonces por lo menos hay que generar aldosterona para que se retenga sodio, ¿no? Y con todo este sistema, porque realmente es una cadena, ¿no? Hay una cadena de pasos, ¿no? Renina, sus angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, ¿no? Y esto genera dos cambios, aumento de aldosterona y el cambio arteriolar de los vasos, ¿verdad? Entonces, como es una cadena, nada más me resta explicarles que la más importante aquí, o el culpable de todo esto, es la angiotensina 2. Y la angiotensina 2, si nosotros la tratamos, o sea, si nosotros la modificamos, si nosotros manejamos la angiotensina 2, nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque si evitamos el remodelado, evitamos complicaciones que van a ser crónicas, que van a ser irreversibles. Entonces, ¿cuál les dije que era el objetivo terapéutico al manejar la hipertensión arterial? Evitar complicaciones y disminuir la morbimortalidad, ¿no? Porque en toda enfermedad crónica incurable hay que reducir complicaciones y morbimortalidad. Entonces, lo más efectivo es todo fármaco que pueda interferir en este sistema. Sobre todo los YECAs, los YECAs que evitan esta conversión de la angiotensina, y los ARA2, ¿no? Que tienen que ver mucho con la aldosterona. Luego tienes otros, ¿no? Los diuréticos, el beta-block, pero como les digo, lo importante es evitar los cambios crónicos del corazón, ¿ya? Y de los vasos. Bueno, acá hay todo un sistema. Si yo los pudiera resumir, porque es bastante amplio, es bonito, no les voy a mentir, es muy bonito, pero si yo pudiera resumir toda esta imagen, es que aparte de todo este sistema, se maneja el sistema simpático, ¿ok? El sistema simpático, ¿ya? Que tiene que ver mucho con el estrés, mucho con problemas psicológicos que pueden afectar también, y el sistema renal. Ambos son muy importantes para lo que es esta interacción con la hipertensión. ¿Cómo así? Mira, este cuadrito lo he sacado o esta imagen lo he sacado de la guía de la guía europea del 2024. Y mira, es muy interesante. ¿Por qué? Porque no solo combina los factores dentro del paciente, que son mecanismos renales, hormonales, vasculares, mecanismos, ¿qué dice acá? Neurales, que son los que les mencionaba, el sistema nervioso autónomo. No solo es el cuerpo. Mira, la hipertensión también tiene que ver con factores sociodemográficos, factores genéticos, como el sexo biológico, polimorfismos, factores conductuales, como el sedentarismo, la actividad física, factores socioeconómicos y psicosociales, como el estrés, que aunque quieras o no, el estrés, ¿con qué se relaciona? Con estos mecanismos neurales, ¿ok? La privación social, el aislamiento, ¿no? Todo eso genera estrés, la violencia de género. Factores ambientales como la contaminación acústica y ambiental, y eso, gracias a Dios, sí está en nuestra norma técnica, ahí lo describe, bacán, poco, pero bacán. Y entonces, con esto que te quieren dar a entender, que todas las patologías no solo son lo que tiene el cuerpo, sino también la interacción con el ambiente que tiene, ¿ya? Por eso hay tantos factores que se relacionan con todas las enfermedades. Sin embargo, a veces no se les hace mucho caso. Bueno, dentro de las complicaciones que podemos observar, tenemos la falla congestiva cardíaca, que como les explico, hay remodelado el corazón trabaja más, sufre más y hay cambios, ¿ok? Se congestiona. La aterosclerosis, si tú sumas la hipertensión y tienes arterias esclerosadas por cambios lipídicos, ¿no? Todo eso genera aterosclerosis y en ciertas zonas eso va a aumentar el riesgo de un ACV, por ejemplo, o si no, de un infarto del corazón, ¿ya? O incluso en algunos casos hemorragia intracerebral. A nivel vascular, dentro del ojo, existe la retinopatía hipertensiva, ¿no? Y a nivel renal, la esclerosis renal, ¿no? Que también es culpa o causa de la hipertensión. Ahora, una vez hablado de todo eso, ya que hemos hablado de la fisiopato, las complicaciones, chicos, si ustedes tienen una enfermedad crónica y les estoy diciendo que el objetivo es
evitar que se desarrollen complicaciones, lo mínimo que pueden hacer es tratar de buscar si es que ya tiene complicaciones. Es como en mi ponencia que dije de diabetes. Si el paciente diabético llega y tú lo diagnosticas, ¿tendrá o no tendrá complicaciones? ¿Qué es lo que tú deberías hacer? Tú deberías asumir que las tiene o que podría ya tenerlas, ¿no? Y no sabes. Entonces, hay que buscar en cada sistema. En cada sistema se le pide exámenes, se busca. Si es que hay datos clínicos asociados a cualquiera de estas complicaciones, buscarlos, ¿no? Puede ser eso que menciona. Mira, el paciente, por ejemplo, refiere dolor de cabeza. Refiere que ya no tiene tanta buena visión, disminución de la agudeza visual. ¿Eso no te podría decir que podría complicarse con una retinopatía hipertensiva? ¿Qué más? El paciente, digamos que el paciente ya no orina mucho, digamos que está oligúrico, o el paciente tiene edema en los pies. ¿Eso no te puede decir que podría tener una enfermedad renal? ¿No? O sea, son datos simples, sencillos, que se hacen a partir de la evaluación clínica. No que yo hago un par de preguntas y exámenes auxiliares, no. Es clínica más para clínicos, y entre ellos gana la clínica. Entonces, una vez dicho eso, siempre buscar algún dato de alteración que nos indique de complicaciones de la hipertensión arterial. Y los paraclínicos deben ir enfocados en buscarlo. Y también en saber el estado basal en el que encuentra mi paciente para ver en los futuros controles cómo va avanzando. O sea, la medicina es interesante y complicada, pero al mismo tiempo, si tú lo resumes, si tú lo ves desde un panorama general, tú dices, mira, lo primero que tengo que hacer es conocer bien a mi paciente. Buena anamnesis, buen examen físico, mis estudios relacionados a lo que he encontrado o a lo que yo sé que podría pasarle a mi paciente, por eso he estudiado las complicaciones, cuál es la más frecuente y cuál debo descartar, y las más graves, siempre descartar lo más grave. Hoy les voy a enseñar un poco cómo es eso. Ahora, dentro de los factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo? El sexo masculino, la edad en varones más de 55 años, ojo, como es más frecuente o mayor factor de riesgo ser hombre para la hipertensión arterial, lastimosamente, la edad es menor, pues, ¿no? Menos de 55, mayor o igual a 55 años. Y en mujeres, mayor o igual a 65. A partir de eso ya es factor de riesgo. El tabaquismo, más de un cigarrillo en el último mes. ¿Cuántos tenía nuestro paciente? Como 10 creo que puse. 10 cigarrillos en 20 años, ¿no? Entonces, es un factor de riesgo el tabaquismo. Hasta acá lleva 3. Dislipidemia, no sabemos cómo estará su colesterol. Mira, el paciente hipertenso es un paciente con riesgo cardiovascular. ¿Y qué puede empeorar el riesgo cardiovascular? Diabetes y dislipidemias. Entonces, tengo que descartarlas, tengo que saber si tiene o no tiene. Por eso le pido mis exámenes para saber cuánto está su colesterol, para saber cuánto están sus triglicéridos, para saber todos esos datitos, ¿no? Y su glucosa, para saber cómo está su glucosa. Y su peso, que no es muy difícil, ¿no? Entonces, dislipidemias, si tiene el colesterol total más de 200 miligramos por decilitro, factor de riesgo. Si tiene LDL, que es el famoso colesterol malo, más de 130, factor de riesgo. Si el HDL, que es el bueno, menos de 40 en varones, factor de riesgo. Y en mujeres, menos de 50. Los triglicéridos, más de 150 miligramos por decilitro, factor de riesgo. Si tuviese diabetes mellitus o hiperglicemia en ayunas o intolerancia a la glucosa, que bueno, si asistieron a mi clase de diabetes, por ahí como que les suena, cualquiera de esos 3, factor de riesgo. Si tiene obesidad, sobrepeso o tiene el perímetro abdominal en varones más de 102 o en mujeres más de 88, factor de riesgo. Si tiene historia familiar en primer grado de enfermedad coronaria prematura o equivalente, que lo que quieren decir con equivalente es enfermedad cerebrovascular, ya. En varones, menos de 55 años, de mujeres menos de 65, factor de riesgo. Por eso les decía que era importante saber la edad, ¿no? Saber a qué hora, cuándo tuvo su diagnóstico de hipertensión, cuándo murió por ACV de repente, ¿no? Es importante saber. Por esto, por factores de riesgo. Entonces, dentro de todo lo que es anamnesis y antecedentes, busco signos clínicos de mi paciente y busco factores de riesgo para mi paciente. Y algún dato que me oriente a alguna complicación.
Pero tú dices, ¿pero cómo voy a saber eso si por primera vez que me acerco al paciente yo no sé, no sé qué podría tener, recién lo estoy conociendo? ¿Cómo puedes pedirme que sepa todo eso? Es simple, que no te obligo a que sepas todo eso. Pero como tú primero lo evalúas y llegas a un diagnóstico primario, que es tu primera hipótesis diagnóstica, y luego la corroboras, porque la hipótesis diagnóstica se tiene que corroborar, ahora que sabes qué Michi tiene, ahora tienes que volverlo a investigar, controlarlo, tratarlo, evitar que se complique, ¿no? Entonces, ahí lo vas a descubrir. Y por eso es que la anamnesis se vuelve a hacer. No es que, ya hice mi primera anamnesis y se acabó. No, vuelve a hacer. Complementa con otros datos. Ahí de repente descubres que sí fumaba bastante, que sí tenía un familiar de primer grado. Y con eso has mejorado, porque ahora dices, al próximo paciente le voy a hacer estas preguntas. Apúntalas, apréndelo y mejora. Entonces, todos estos son factores de riesgo. Ya, todos estos son factores de riesgo. ¿Cuántos tenía el paciente? A ver, era varón, tenía la edad, tenía tabaquismo, no sé si tiene dislipidemia, pero puedo sospechar. No sé si tiene diabetes, creo que decía que no, pero igual debo corroborarlo para saber si ya adquirió diabetes. Recuerda que se hace un screening, pues, ¿no? Y en mayores, al menos en esa edad, tiene que ser cada 3 años. Tiene sobrepeso, otro factor de riesgo. Historial, su mamá murió de ACV. Tiene muchos factores de riesgo. Y es usual, y así vas a encontrar a los pacientes. Ahora, ¿a qué se define como daño de órgano diana? Si hay alguna afectación de estos sistemas. Ojos, como retinopatía hipertensiva, corazón, como hipertrofia ventricular izquierda, riñón, como puede ser la glomerulosclerosis que les mencioné, o disminución de la tasa de filtrado glomerular, cerebral, si es que hay, por ejemplo, demencia vascular, es un tema interesante. Solo un pacientito vi con demencia vascular, de la nada. Arterias grandes y medianas, como aterosclerosis, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que descartar, ¿no? Entonces, es un análisis integral de estos pacientes. Listo. Ahora, ¿cómo estratificamos riesgos? Ya sabemos cómo dividir al paciente según su grado de presión. Ya sabemos qué son los factores de riesgo. Ahora debemos estratificarlo. ¿Por qué debemos estratificarlo? Porque ustedes, como futuros médicos generales, o los que sean médicos, o los que van a ser médicos generales, dentro del primer nivel de atención, o sea, sus serums, lo que se tiene que hacer con el paciente es diagnosticar la hipertensión, 1, y estratificar su riesgo. Eso fijo tienen que hacer. Y obviamente su tratamiento inicio. Pero, dependiendo del caso, claro, si es leves, ¿no? O hasta moderados, con su doble terapia farmacológica. Listo. Entonces, mira, en esta tablita tienes por encima, tienes los valores de la presión, tienes elevado, normal elevado, ¿no? O presión arterial elevada. Tienes hipertensión, y como esta guía lo divide, grado 1, grado 2, ¿no? Acá están sus valores de corte. Y acá tienes, por otro lado, los factores de riesgo. Uno es no tiene, 1 o 2 factores de riesgo, 3 o más factores de riesgo, o si es que tiene daño de órgano diana, si es que tiene enfermedad renal grado 3, diabetes mellitus, ¿no? Entonces, cada uno de esos son parte de este criterio. Por ejemplo, si tuviese presión normal elevada, o sea, ni siquiera llega al punto de corte de 140-90, ¿ya? No llega. Y no tiene factor de riesgo, ¿cuál es su estratificación de riesgo? Baja. Si es, por ejemplo, estuviese en estos valores, ¿no? Porque el paciente, ¿en qué valores está? ¿Se acuerdan? 144 más o menos, ¿no? Entonces está por acá, grado 1. Chicos, ¿cuántos factores de riesgo tiene? ¿No tiene? Falso. ¿1 o 2? No. ¿3 a más? Tiene 3 a más, ¿no? Entonces se ubica más o menos por acá, alto, ¿verdad? A ver, ¿tenía diabetes mellitus? No tenía. ¿Enfermedad renal? No es que lo diga. ¿Algún dato que nos oriente por daño de órgano diana? No lo sabemos. Ha pasado bastante tiempo, tendríamos que descartarlo. Pero hasta este punto tiene más de 3 factores de riesgo, entonces sí es alta. Mira, según esto es alta. Yo les sugeriría que aprendan, bueno, si es que tiene estos valores, grado 2, mira, casi todo va a ser alto, literal.
Ya con esto ya está seguro que va a ser alto. Y si tiene cualquiera de estos factores, alto, ¿no? Si bien es cierto, a veces van a tener esta tabla para apoyarse, memorizarlo no está de más. Cosa que encuentras uno de estos datos, no, alto. Listo. ¿Tiene diabetes? Entonces, mira, tener diabetes, ¿dónde te coloca? ¿Se acuerdan que en mi ponencia de diabetes yo les dije, chicos, no se olviden, el paciente diabético es un paciente con alto riesgo cardiovascular? Yo lo grité, creo incluso. Acá está, Pe. Mira, ve. Diabetes mellitus. Alto, alto, alto. No me importa qué presión tenga. Alto, alto, alto. ¿No? Interesante. Ya, y luego tienes el cribado, pues, ¿no? Que es ¿tú cómo sabes que un paciente, a ver, si es una enfermedad silenciosa, ¿cómo Michi voy a saber si es que el paciente tiene hipertensión o no? Midiéndola, Pe. Ya, pero ¿en quién? Ya. A todo paciente mayor de 18 años deben medirle su presión. ¿Listo? Si el paciente tiene un valor normal y no tiene ningún factor de riesgo, la presión podría repetírsele cada 5 años, ¿no? Claro que si se modifica un factor de riesgo, o sea, de repente en el momento que le mides era flaquito, y luego ya dentro de 5 años ya es, no, digamos que a los 3 años nada más se volvió obeso, eso ya es un factor de riesgo. Él debería medirse, pero él no lo sabe. Entonces tú tienes que decirle, pues, ¿no? Mira, estos son factores de riesgo para la hipertensión. Si tú tienes alguno de estos, pues acude, ¿no? Acude, tómate tu chequeo de presión, insiste. Si tiene la presión arterial elevada, ya les dije, por última vez, presión arterial elevada no es igual que hipertensión. Presión arterial elevada no es igual que hipertensión. Si tuviese la presión arterial elevada, ¿ya? Mira, o un factor de riesgo, la presión se debería tomar cada año. Entonces, como los peruanos somos, ya saben, y la mayoría de adultos pueden tener sobrepeso, obesidad, cualquier alteración, se les suele recomendar cada año, ¿verdad? Cada año. Ya. Dentro de este cribado, pues es importante resaltar que la técnica con la que se tiene que realizar es muy importante, si no van a haber datos alterados. Recuerden que la presión arterial es un signo vital y los signos vitales tienen mucha variabilidad. La frecuencia cardíaca es el más variable, sí, es cierto, pero la hipertensión también puede modificarse rápidamente. Entonces, las recomendaciones que te da la guía es que esté en un cuarto quieto, o sea, que no haya ruido. ¿Por qué? Ya les dije, el ruido, el estrés modifican la presión arterial, sí. Que no haya venido fumando, ni tomando café, ni ejercicio por 30 minutos. A ver, si el paciente no le dices nada, el paciente viene, sí, pudo haberlo hecho y F, pues, ¿no? Pero tú tienes que preguntarle. Tú tienes que, uno, decirle, señor, si usted se va a tomar la presión, venga sin esto, sin esto, sin esto. Y si viene y no lo sabes, tienes que volver a preguntarle, señor, ¿hizo esto, esto, esto? No, bacán, le toma la presión. Sí, espere 30 minutos. No. Vejiga vacía, si no va a estar así con esa sensación y eso también eleva la presión. Relajado. Si sube las escaleras, si tu consultorio queda en el 6º piso de una casa, no sé, déjalo que descanse 3 a 5 minutos y le tomas la presión, si no va a salir alta, ¿no? Te recomiendo la guía también que tomes por lo menos 3 mediciones, una dejando 1 minuto entre ellas. El MINSA te dice por lo menos 2 en el consultorio, ¿ya? El MINSA te dice por lo menos 2 en la primera consulta, ¿no? Que no esté hablando. Recuerda que tiene que estar tiene que tener el correcto, la talla correcta, pues, ¿no? Si es muy chiquito, va a salir una presión alta. Si es muy grande, la presión va a salir baja. Entonces, tiene que ser del tamaño adecuado, ¿ya? Del tamaño adecuado. El hombro, el brazo, tiene que estar a la altura del corazón aproximadamente, o en la mesa, así apoyado en 90 grados. Los pies sobre el piso, ¿no? También un buen soporte, que esté sentado derecho. Y el objeto, el que mide la presión, también tiene que estar a esta altura, ¿no? A la altura de la mesa. Entonces, también se recomienda tomarle la presión en ambos brazos. Al menos, si es la primera vez que le van a tomar la presión. Si es un paciente que tú no conoces, no seas tan sencillo de decir, ya le tomo. No, si no lo conoces, a ver, chicos, acá en medicina ustedes tienen que preguntarse algo. Miren, ¿lo sé o no lo sé? Si ustedes dicen, no creo que tenga.
No, no. ¿Lo sé o no lo sé? Si lo sabes, ¿por qué lo sabes? ¿Cuáles son tus criterios? Acá, perfecto. Y si no lo sabes, busca saberlo, pues, ¿no? Entonces, en medicina es así, ¿lo sé o no lo sé? No hay que no lo sé, que creo que es así, puede que lo sea así. Bueno, la frecuencia me dice que sí. Si tú no tomas un examen, ¿por qué? Y si tú vas a tomar un examen, ¿por qué? Entonces, medicina todo es un por qué. Y ahí es donde viene y les invito a leer la medicina basada en evidencias. Pero les señalo algo. La medicina no es, la medicina no es nuevo artículo, nuevo artículo, nuevo artículo, nuevo artículo. La medicina es interpretar esa información para mi población, ya, lo primero, para mi población, y, y que sea realmente aplicable, reproducible, ¿no? Hay criterios, discúlpeme, quería mandar más factos, pero se me fue la hilación. Quizás algún día haga una ponencia de medicina basada en evidencias, pero me considero un poco poquito todavía para ese campo. Pero es muy interesante, les invito al mundo de la medicina basada en evidencias, es un concepto interesante, ya lo resaltaban los libros, lo resalta el Argente en sus primeros capítulos, yo sé que casi nadie los lee, pero ahí están, lo resalta el Bates en sus primeros capítulos, casi nadie lo lee, pero ahí está. De frente creo que se pasan a piel, al piel, bueno, todo lo hemos hecho, ¿no? A piel y es el sexto, séptimo capítulo. En fin. Entonces ahí están, bueno, las demás consideraciones, pero ya le he puesto en inglés porque no le iba a pasar en español. Mucha chamba. Ya, ¿en el que le estaba hablando? Ah, sí, del diagnóstico, ¿no? Entonces, así se hace el cribado. Ahora, el diagnóstico debe realizarse en 2 o 3 visitas al consultorio, cada una espaciada de 1 a 4 semanas. Yo recomiendo una semana, pues, ¿no? Entonces, 2 a 3 visitas, ¿no? Algunos dicen 2 nada más, ya, suficiente. Pero no es una única visita. Y en cada visita debes tomarlo 2 veces la presión arterial, por lo menos. ¿Alguien sabe cómo podría hacer yo para que en una sola visita le diagnostique hipertensión arterial? ¿Alguien sabe? Tú, Josecito, ¿sabes? Tu paciente viene a la visita, bueno, a tu consulta. Y sale de tu consulta, en su primera y única consulta, sale con el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, ¿qué pasó, no? Lo que pasó es que si el paciente en la consulta tuvo una presión arterial mayor o igual a 180/110, o sea que es como una crisis hipertensiva, es el único criterio en el cual en una única visita le diagnosticas hipertensión arterial. Es el único criterio, ¿ya? Entonces, así se realiza, ¿no? Y si es que es posible, tuvieras la posibilidad, dentro de esa semana, antes de que venga el consultorio, sería bueno que le pidas, ¿no? Por favor, si es que tiene este aparato, tómese la presión cada día, mañana, tarde y noche, para que tengas aparte tus referencias, ¿no? Para descartar de repente una hipertensión arterial de bata blanca. O descartar una hipertensión arterial enmascarada. Nunca está de más. Apóyate de eso. Ya lo sabes. Sería un... Ya, si antes no lo sabías, perdonable, ¿no? Pero ahora que lo sabes, ya pues, juzgable. Ahora eres juzgable. Ahora lo sabes, eres juzgable, totalmente juzgable, ¿no? Bueno, entonces, el diagnóstico y la estratificación de riesgo, como les había mencionado, se realiza en el centro de salud, ¿ya? Y si es que por A o B motivo sospecharas de un daño de órgano blanco, una hipertensión secundaria, como ya les expliqué, referir al segundo o tercer nivel de atención, para que lo vea el cardiólogo en primer lugar, o si no, en su defecto, por un médico internista. ¿Qué hay sobre el diagnóstico? ¿Qué te dice la guía del MINSA? Bueno, la guía del MINSA me gustó bastante esta parte porque dijo, oye, hace bastante hincapié en la anamnesis y el examen físico. ¿Qué te pide que preguntes? Todas estas preguntas, chicos, todos son los factores de riesgo que les pedí que estudiaran. Mira,
Todo esto, todos estos datos son factores de riesgo. Esto de perfil psicosocial, factores ambientales, son los factores de riesgo que estaban al ladito de los que son factores de riesgo cardiovasculares. Les voy a enseñar algo. Estos factores de riesgo son factores de riesgo cardiovascular, netamente cardiovascular. Pero para hipertensión arterial también cuentan los factores de riesgo ambientales, psicosociales, ¿no? Que bueno, suman, pero no los consideran como el criterio para esto, pues, ¿no? Para esto no lo consideran. Pero es importante, ¿no? Es importante, es parte de la determinación social de las patologías, ¿no? La enfermedad actual, bueno, acá te resalta, pues, ¿no? ¿Desde cuándo? Si es que ha sido diagnosticado, ¿desde cuándo? Niveles de presión, si es que es alérgico o tiene alguna reacción adversa a algún medicamento, qué medicamentos toma, si es que toma drogas, ¿no? Hay drogas, ¿no? Hay corticoides, simpaticomiméticos, estrógenos, que están acá, están resumidos acá, ¿ya? Te los presento en esta tablita, que también es de la misma guía. Ya no te hago mucho hincapié porque el paciente te puse, creo que ni toma nada, pero te lo dejo ahí. Si tiene dolor precordial, eso es un datazo. Puede que no te lo diga, él viene por el dolor de cabeza de repente y se olvidó de decirte que, uy, justo ayer tuvo un pinchazo. No le preguntaste, pues, ¿no? Signo de insuficiencia cardíaca, entonces tú vas a leer insuficiencia cardíaca y te vas a dar cuenta de que hay insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, cada una con sus síntomas, sus criterios de Framingham. Bueno, ya tú eres estudiante de medicina, pues no lo vas a leer. Insuficiencia vascular cerebral, daño renal, etc, etc, etc. Factor de riesgo, tabaquismo, sobrepeso, bacán. Le preguntas, todo esto le preguntas. Mira, ve, ¿cuánto consumes de sal? ¿Cuánto consumes de alcohol? ¿Cuántas grasas saturadas? ¿Sabes por qué? Porque tú también tienes que manejar pues todos los aspectos, ¿no? Hay recomendaciones no farmacológicas que vas a hacer. Tú conociendo al paciente, porque dice así el Bates de, me gusta mucho el Bates de semiología, dice así: la anamnesis y el examen físico no solo sirve para recabar información del paciente, también sirve para que tú hagas un contacto y un acercamiento con el paciente, porque eso genera confianza en el paciente. O sea, por eso no podemos saltarnos la anamnesis y el examen físico, por más que tú quieras. ¿Por qué? Porque el paciente que se siente escuchado y el paciente que se siente evaluado es un paciente con total confianza, que te va a decir sus datos, que va a confiar en ti, bueno, ya, si por ahí pasó algo, hasta te va a perdonar, maldito, te va a perdonar. No, ¿qué les estoy recomendando, chicos? No. A lo que me refiero es eso. A lo que me refiero es que el paciente confíe en ti. La anamnesis y el examen físico no solo es un método de diagnóstico, es un método de acercamiento humano con el paciente. ¿Ves? Sí, he visto que algunos hablan del teorema de Bayes y el teorema de Bayes te dice que algunas pruebas son mejores que la semiología, pero ya te expliqué por qué no puedes saltarte la semiología. ¿Por qué no puedes saltarte estos datos? Acercamiento con el paciente. Listo, se acabó. No vuelvo a hablar del tema. Esto sí me pareció gracioso. Indagar sobre productos que pueden incrementar la presión arterial de cafeína. Guaraná. Guaraná, dice la guía. Bueno, guaraná. Gaseosas. Ya. Examen físico, mira, peso, talla para sacar su IMC, perímetro abdominal. ¿Cuántos toman perímetro abdominal, chicos, cuando evalúan a un paciente? No lo hacen. ¿En un paciente dematizado se le toma el peso? Sí, se le toma el peso. Deberías tomar el peso cada día. ¿Lo hacen? ¿Algún interno lo ha hecho? Yo una vez nomás lo hice, lo juro. Porque está dematizado. Y porque me lo pidieron. Pero en general lo hacen, no lo suelen hacer. Pero ahora ya sabes, pues, ¿no? En un paciente con edema, tómale el peso. El peso. Y tú me dirás, ¿por qué? Es una forma indirecta de calcular qué tan edematizado está, ¿no? El peso, el líquido que no se puede reabsorber a los vasos sanguíneos, se acumula y entonces, conforme va bajando, si mejora, va a disminuir su peso. Si empeora, va a subir su peso. ¿No? Me estoy saliendo del tema, por eso no me gusta hablar mucho de... Por eso no coloco muchos diapos y no me salto el tema. ¿Ven? En fisiopatología me hubiese tardado un mundo. Medir la presión arterial. Signos vitales, chicos, a todo paciente mide el signo vitales, no seas vago. A todo paciente le toma signos vitales. Es imposible que no le tome signos vitales. No, que venga por faringitis. Toma de signos vitales. Valorar los pulsos. Bueno, esto es más que nada por un tema de que muchos pacientes con hipertensión, bueno, toda patología vascular, ¿no?
puede relacionarse a mucho el tema de isquemias, ¿no? Y las isquemias, pues, puede pasar en cualquier lado. Entonces, al menos verificar que el pulso aparezca, o si el pulso es débil, te puede decir, oye, ¿no? Acá está pasando algo raro. Examen precordial, o sea, el corazón, pulmonar, abdominal. Ah, por cierto, los pacientes que tienen hipertensión arterial elevada, como crisis hipertensiva, chicos, un síntoma, ya estoy cansado, un síntoma interesante y clásico es el dolor en epigastrio. El paciente que es hipertenso y cursa con una crisis hipertensiva, te dice, tengo un dolor acá, me duele acá en la boca del estómago, así te hace. Característico. Y el examen de fondo de ojo, pues, ¿no? Mira, qué interesante. La diabetes puede afectar tu ojo y la hipertensión también. Si tuvieses los dos, imagínate. Ya, y ahora sí para terminar, vamos a ver el manejo. En el primer nivel de atención, vamos a ver por niveles de atención. El primer nivel de atención es tu posta, pues no tu posta. Si el paciente tiene hipertensión con riesgo cardiovascular bajo o moderado, ya tú me dices, ¿qué es bajo o moderado? Ya sabes, pues ya te enseñamos, ya te enseñé qué es bajo o moderado, ahí tú ves, pues, ¿no? Cuánto es bajo o moderado, según factores de riesgo y según presión. Riesgo cardiovascular bajo o moderado, o un paciente hipertenso con riesgo cardiovascular alto, controlado, se puede manejar en un primer nivel de atención. En el nuevo, que tiene riesgo cardiovascular bajo o moderado, tú le inicias el tratamiento. Y en el que tiene alto y está controlado es porque viene de un especialista que ya lo controló y ahora te lo pasa a ti, te lo contrarrefiere para que sus controles lo lleven el primer nivel de atención. ¿Qué pasa en el segundo nivel de atención? Ahí se manejan los pacientes hipertensos con riesgo cardiovascular alto. ¿Por qué? Porque el segundo nivel de atención ya cuenta con especialistas, ya cuenta con médico internista y ya cuenta con cardiólogo. Entonces, ahí se puede manejar pacientes con riesgo cardiovascular alto. En el tercer nivel de atención, o en su defecto por un cardiólogo, o en su super defecto por un internista, de segundo nivel de atención, ¿qué se maneja? Hipertensiones con riesgo cardiovascular muy alto, ¿ok? Y si este alto ya fue controlado, puede manejarse, o sea, muy alto, ya fue controlado, puede manejarse en el tercer o segundo nivel de atención. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿ya? Si no lo entendieron, no se preocupen. Mi intención no era que se lo memoricen hoy, pero ya sabes más o menos. Pero te lo sugiero porque ahí tú vas a saber qué vas a manejar en tu post y qué no. La guía también tiene criterios de referencia y contrarreferencia. Recuerda, si el paciente tiene bastante riesgo cardiovascular, lo vas a tener que derivar. Pero una vez que lo derives y lo controlen, te lo van a regresar. Así que aprende bien hipertensión arterial. Es una de las enfermedades que yo sí te recomiendo que leas bastante. No, que yo quiero leer eosinofilia pancreática. No sé. Ese es tu tema. ¿Por qué las guías hablan de... ¿Por qué las guías te dicen, oye, te recomiendo bajar tanto? Mira, por ejemplo, esta guía que te digo, la internacional, te dice, se recomienda bajar, lo esencial sería bajar de 20 a 10 milímetros de mercurio, es decir, 20 de sistólica y 10 de diastólica. ¿Saben por qué? O sea, no es que ellos se la saquen no quiero decir la palabra, pero no es que se la saquen de donde sea, ¿ya? Y digan, ya, yo quiero que sea por esto. No, hay un estudio que te dice que si tú disminuyes entre estos rangos de presión, disminuyes el 50% de la mortalidad, de la morbilidad y la mortalidad en un paciente, ¿ya? En un paciente. No sé qué me pasa ahí, me trabé. Entonces, por eso recomiendan las guías, ¿no? Entonces, las guías están basadas en estudios. Entonces, ¿qué te recomienda la guía? Que disminuyas, o sea, bacán sería lo ideal, lo óptimo, perdón, lo ideal, ¿ya? Lo ideal sería que bajes entre 20 de sistólica y 10 de diastólica. Y súper ideal que quede menos de 140-90. Pero lo óptimo, ya, si no lograste lo ideal, al menos lo óptimo es que en pacientes menores de 65 años llegues a menos de 130/80. Y si es que lo tolera, o sea, si es que lo tolera, pues, ¿no? Pero más de 120/70. Y en mayor o igual a 65 años, el objetivo es menos de 140/90, si es que lo tolera. Pero si es que tienen bastante riesgo cardiovascular, es mayor, es octogenario, o sea, tiene 80 años, se puede ser un poco más permisivo. Si ustedes leen la guía de la norma técnica de
y acá el MINSA del 2015, te da una serie de valores por cada situación, ¿no? En diabéticos es un poquito más flexible. En los octogenarios también, creo que te permite hasta menos de 150 incluso. Pero bueno, yo me baso mejor en esta porque me parece más actualizada, así que no vaya a ser. Igual lo recomiendo así. ¿Cuáles son las características ideales de un tratamiento con fármacos? Ya. Bueno, antes de hablar de eso, primero vamos a hablar de la terapia preventiva, es decir, los cambios en estilo de vida. ¿Ya? ¿Por qué es importante, chicos, los cambios en el estilo de vida? Acá están te doy 3 razones de por qué es importante. Ya casi acabo, no te preocupes. 1, retrasa o previene la hipertensión en no hipertensos, ya ahí hay que cambiarlo. O sea, ese mensaje es para mí. Retrasa o previene la hipertensión en no hipertensos. Lo voy cambiando ahorita porque si no... Retrasa, previene ya. O sea, si no eres hipertenso, pero podrías llegar a ser, lo va a retrasar. Retrasa el uso de fármacos en pacientes ya hipertensos. O sea, si es que algún día vas a usar fármacos, lo vas a retrasar. Y en los pacientes que son hipertensos y usan fármacos, retrasa el aumento en el número y cantidad de dosis de antihipertensivos que usas en un paciente hipertenso. O sea, seas hipertenso o no, los cambios en el estilo de vida van a retrasar que aparezca la hipertensión o incluso que tengas que usar más fármacos, depende de esto. Por eso es que se recomienda tanto, por eso es que, chicos, si ustedes hacen hincapié bastante en la terapia preventiva, ustedes no solo van a evitar que su paciente llegue a ser hipertenso, también van a evitar que su paciente tenga que seguir gastando en fármacos, en consultas, ¿no? Por una enfermedad que le va a acompañar toda su vida. ¿Cuáles son las recomendaciones? La más efectiva reducción de peso, ¿no? Creo que decía bajar 10 kilogramos te disminuye como 5 a 10 milímetros de mercurio. Oye, eso es una gangaza, úsala. Reducción de peso, ¿no? Mantener el IMC dentro de 18.5 a 24.9, ¿no? Bajar la circunferencia abdominal. La dieta DASH. La dieta DASH es la más recomendada. Consumo de frutas, vegetales frescos, alimentos bajos en grasas totales y saturadas. Reducir el consumo de sal, ¿no? Reducir la ingesta de sal en la dieta a no más de 5 gramos al día. La actividad física, mejorar el ejercicio aeróbico de moderada intensidad. Por ejemplo, caminar, trotar, montar bicicleta, nadar. En jóvenes les puedo recomendar mucho los ejercicios HIIT, que son ejercicios de alto rendimiento. En cambio, los pacientitos mayores que no se pueden mover mucho, se les recomienda caminar, dar su vuelta al menos 30 minutos, ¿no? La cuadra. Mi abuelo hace eso. Mi abuelo hace bastante ejercicio así. Se para, mueve, camina, todo. Y eso que tiene sus problemas articulares, pero lo hace. Y le va bien. Evitar o limitar el consumo de alcohol, ¿no? No exceder de 20 a 30 gramos al día. No fumar. Definitivamente no fumar. Ya, no fumar. Ya, entonces, son datos importantes. Acá hay más modificaciones, ¿ok? Que agrega la guía. Mira, acá está, ve. Mira, chicos, ustedes que son jóvenes. Mira. Recomendación, moderada intensidad, ejercicio moderado e intenso, aeróbico, o sea, como caminar, yoga, ciclismo, ¿no? Nadar. Para los pacientes que de repente tienen problemas articulares, la natación es muy buena. La natación es muy buena porque ya no cargan tanto peso. Nada. Es muy bueno. Por 5 a 7 días, 5 a 7 veces, ¿no? Por semana. O si no vas a hacer eso por semana, HIIT. Mira, dice High Intensity Interval Training, ¿no? Que es ejercicios con intervalos de alta intensidad, ¿no? Que son unos ejercicios muy interesantes. Los practico una vez nada más en mi vida y me cansé bastante, pero son muy buenos, chicos. Vean videos por ahí, son así, son rápidos, duran creo que 10 minutos y te cansas toda tu vida. Te lo prometo. ¿Ya? Ya. Después de esto sigue el tratamiento farmacológico. ¿Cuál es lo ideal para una característica de un tratamiento farmacológico? Que el tratamiento debe ser basado en la evidencia, ¿no? En la evidencia, que disminuya bastante la morbilidad y la mortalidad, eso ya les expliqué.
si es posible que se use una vez al día, porque eso mejora la adherencia, ¿no? Y que funcione para las 24 horas. Acá en el Perú no es tanto así, a veces se dividen dos pastillas en diferente horario, ni modo, pero eso es lo que recomienda como el tratamiento farmacológico ideal. El tratamiento debería ser costo efectivo, es decir, que sea lo bastante accesible y económicamente bueno para el paciente. Es lo ideal, como les digo, no siempre es así. Si es que sea bien tolerado, o sea, que no haya tanto RAMS, y que sea beneficioso para tu población de estudio, pues, ¿no? Recuerda que esta es una guía americana. Entonces, el tratamiento farmacológico tienes 4 principales fármacos que van a ser buenazos, ¿no? Los YECA grupos, ¿no? Los YECAs y los ARA2, ¿ok? Los YECAs y los ARA2, que son, como te digo, los principales, ¿no? Porque uno se mete con la angiotensina y el otro se mete con la aldosterona. Entonces, eso disminuye bastante el riesgo vascular periférico y se indica en pacientes con diabetes, con proteinuria, con infarto agudo de miocardio, hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca. Pero ¿en qué sí se contraindica? Mira, los YECAs, gestantes. Si tu paciente, antes de tú dar un YECA, en una mujer fértil tienes que descartar embarazo, ¿no? Entonces, recuerda, todo fármaco que sea teratógeno, descártalo. O sea, todo fármaco que sea teratógeno y lo vas a aplicar en una mujer fértil, descarta embarazo. Ahórrate problemas. Ponte que sí está embarazada. Porque tú te preguntas, no creo que esté embarazada. Perdiste. ¿Qué te dije? ¿La medicina en qué se basa? No sé si lo has apuntado. Si no lo tienes apuntado, apúntalo. ¿Sabes o no sabes? Así como tu profe te pregunta, ¿no? Oye, ¿sabes o no sabes? No. ¿Sabes o no sabes? ¿Estás embarazada? ¿Sí o no? ¿Lo sabes? No lo sé. Hago mi prueba. No, que muy chibola. Parece una santa. Ya, suficiente. Tienes las tiacidas, ¿no? Se recomienda en pacientes mayores de 60 años con hipertensión. Si la hipertensión arterial, si la hipertensión sistólica está elevada, si la presión arterial sistólica está elevada y no la diastólica, y así se mantiene, a eso se llama hipertensión arterial sistólica. Hipertensión arterial sistólica sola, ¿cómo se dice? Hipertensión arterial sistólica aislada, está aislada. Hipertensión arterial y sistólica aislada, ¿ya? O en pacientes con osteoporosis, ¿no? ¿En qué está contraindicado? Pacientes con gota, dislipidemia. De todas estas, ¿cuál es tu primera opción? YECA y AREA2, ¿ya? Calcio antagonistas, ¿no? Indicados en los fenómenos de Raynaud, angina Prinzmetal, ¿no? Enfermedades renales crónicas, por ejemplo. ¿Con qué se contraindica? Insuficiencia cardíaca sistólica, ¿no? Los beta-block, muchachos, los beta-block. Los beta-block también tienen un efecto en el corazón porque bajan la frecuencia cardíaca, pero son menos efectivos para la hipertensión arterial. Sin embargo, como bajan la frecuencia cardíaca, es bueno para los pacientes que tienen arritmias supraventriculares, anginas, ¿no? Es buenazo. Pero ¿en qué paciente está contraindicado el beta-block? Y eso ya lo sabes desde farmacología, lo has leído en el Goodman, lo has leído en el Velázquez, ¿no? Pacientes con asma, pacientes con EPOC. Y con su bloqueo auriculoventricular. Asma EPOC, no le puedes dar su beta-block. Loca. ¿Ya? Entonces, lo empeoras. Pues. Y ya para terminar, los steps, pues, ¿no? Los steps que te recomiendan. Existen 4 steps. Solo te voy a hablar de los 2 primeros. ¿Por qué? Porque los 2 primeros se pueden manejar en primer nivel de atención, ¿ya? Los 2 primeros. Los demás, eso los maneja el especialista. Y ya como que se hace tarde y quiero cenar, así que el paso 1, el step 1, te habla que es A más C. Acá está A más C, mira. A es el YECA. Y el C ya, el C puede ser o tu dihidropiridina, ¿no? Que es tu bloqueo de calcio, ¿no? Pero acá lo que es la A puede ser o YECA o ARA2. Ahí está, ya me acordé. La A es o un YECA o un ARA2. Mira, A es YECA o ARA2. Elige el que te convenga según las indicaciones y las contraindicaciones. Y el C es un canal bloqueador de calcio, ¿no? Como la dihidropiridina. Entonces, tú sumas A más C a baja dosis, ese es el step 1.
No controlas con eso, le subes la dosis, ¿no? Pero lo recomendable es siempre tu terapia dual, o sea, 2 fármacos, o un ARA2 o un YECA más tu dihidropiridina, ¿no? Que es tu fármaco bloqueante de calcio. Ya, entonces ahí tienes esos 2. Si no funciona, le subes la dosis. Ya, en el step 3 ya eso lo maneja el especialista, es la triple combinación. Usas YECA o ARA2 más tu dihidropiridina más tu tiacídico. Y si no funciona, eso ya se le llama hipertensión resistente, cuando no controla la presión a pesar de que tienes 2 antihipertensivos y uno de ellos es tiacida, que es el tercero. Si no controla, le agregas espironolactona. Y ese es el cuarto paso. Eso tú nunca lo vas a manejar a menos de que seas cardiólogo o internista. ¿Ya? Entonces, estos son los pasos que tú tienes para el manejo. Y tú dices, ¿y por qué no empezar con monoterapia? A ver, la monoterapia está recomendada para pacientes. ¿Qué tipo de pacientes? Si es que tienes un paciente con hipertensión grado 1, que así lo llaman, ¿no? Es el segundo casilla de tu estratificación de riesgo, y que tiene bajo riesgo, pero aún así le vas a poner tratamiento farmacológico, monoterapia es suficiente. O si el paciente es octogenario, o sea, tiene más de 80 años, un solo medicamento, ¿ya? Pero si es que es menor de 80 años, es hipertensión grado 2 o hipertensión grado 3, así como nuestro compadre del caso, empieza con tu manejo con terapia doble, ¿ya? 2 fármacos. ARA2 o YECA más tu dihidropiridina, ¿no? Que es tu bloqueo de canal de calcio. Listo. Ahora, para terminar, el control que se hace el paciente con hipertensión arterial que inicia el tratamiento lleva controles cada mes por 6 meses. O sea, llega el paciente, le da su diagnóstico, tiene hipertensión, lo vas a controlar cada mes por 6 meses. Pero en el primer control, ya, si el diagnóstico se hizo en tu posta, el primer control tiene que ser evaluado por el cardiólogo o el internista, ¿ya? Para evaluar la terapéutica. Es decir, al primer mes, cuando ya le diste su tratamiento, va con el cardiólogo o el internista en su defecto y va a ver. Y ya él cambiará la dosis o no y te lo va a regresar. Si el paciente tiene bastante riesgo, así como vimos en las demás diapositivas, y es manejado obviamente por el especialista, ¿cuándo se le llama un paciente controlado? Un paciente controlado, ¿ya? Un paciente controlado es aquel que tiene mayor o igual al 75% de controles en el rango objetivo. O sea, si tuviese 4 controles, por lo menos 3 que cumpla con el rango objetivo es un paciente controlado. Ya, y luego que tú determinas que el paciente está controlado, después de estos 6 meses, obviamente, ya pasaron, cada 3 meses se le hace su nuevo chequeo. Por eso, si tú tienes un familiar adulto, vas a escuchar que él siempre dice, dentro de 3 meses tengo que volver a visitar al cardiólogo, ¿no? O al doctor. Cada 3 meses en establecimiento de salud, ¿no? Si el paciente fue tratado en un segundo nivel, va a su control anual por el cardiólogo también. Verdad, me olvidaba. Aparte de los cada 3 meses que se evalúa, cada año debe ser evaluado por lo menos por el internista. Ya, cada año. O sea, aparte de los controles que hace en su primer nivel, necesita uno en el segundo nivel por un cardiólogo o por un médico internista. Ya, eso es lo que quería resaltar. Entonces, creo que sí se entendió, ¿no? Tú ¿cómo es el control? Lo diagnosticaste, ahora lo estás tratando. Su primer mes, vas a verlo primero por 6 meses seguidito. Su primer mes termina y tienes que ir a ver al cardiólogo o al internista. Luego pasan sus 5 controles más hasta completar 6 meses. Si es que el paciente tiene más del 75% de controles en rango objetivo, está controlado. Si está controlado, luego ya no tienes que verlo tan seguido, puedes verlo cada 3 meses, pero al año debe pasar por el internista otra vez, y así hasta que termine su vida. ¿Ya? Y recuerda, pues si el paciente fue visto por un cardiólogo, de frente fue visto por un cardiólogo, entonces una vez que ese paciente esté recién controlado, baja contigo el primer nivel de atención. Dale siempre al paciente a sus signos de alarma. Si la presión arterial está más de 180, 110, es decir, una crisis, signo de alarma. Si hay evidencia de complicaciones de daño de órgano, le explicas, pues, ¿no? Cómo son las características de estas patologías, signo de alarma, ¿no? Le das sus signos de alarma. Y por último, ¿cuáles son los conceptos clave que quiero que te lleves a casa?
Uno, la hipertensión arterial es una enfermedad en aumento que está subdiagnosticada. Primer caso. ¿Por qué? Hay que mejorar en tu práctica de la guía clínica para saber cómo enfrentarte a ciertos casos. Te recomiendo mucho que pienses y digas, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? O sea, estás leyendo algo y dices, ah, ya, cuando me venga un paciente con esto, voy a hacer esto. Ya, con esa práctica te va a ayudar bastante. El inicio de tratamiento debe ser realizado en el primer nivel de atención. La mala adherencia al tratamiento conlleva a complicaciones y aumento del riesgo cardiovascular. Los cambios en el estilo de vida es el inicio de un buen tratamiento antihipertensivo, incluso si tiene terapia farmacológica. Y todo paciente con alto riesgo cardiovascular, incluyendo resistencia al tratamiento, debe ser atendido por el área de cardiología en el segundo o tercer nivel. Recuerda, si el paciente no mejora con tu pobre tratamiento que le estás dando, mándalo a que lo revise el médico porque podría ser una hipertensión secundaria. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado la exposición. Y nada, sí, creo que de acá tienen su quizzes, creo. Ah, ya, les decía, si ustedes gustarían conseguir el material, las diapositivas, yo encantado, se los regalo totalmente gratis. Nada más, si alguien ya me sigue, en mi página de Instagram, que está por acá, que es Taciturn Notes, acá está. Si ya me siguen, nada más mándenme un mensaje, dijeron que están en mi ponencia. Y si no me siguen, síganme y me escriban, doctor, ¿me puede pasar sus diapos? Perfecto, listo, se lo paso. Así, totalmente gratis. Ya, eso sería todo. Gracias. Bien, nuevamente agradecerte, Carlos, por la increíble ponencia que nos acabas de dar. A continuación, bueno, ya pasé el link de asistencia para que se puedan registrar. Y ahorita voy a pasar el link del quizzes para que puedan responder. Listo, José. Muchas gracias a todos, chicos. Nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Bien, chicos, ahí está el link del quizzes, pueden ir ingresando, por favor. Los demás, por favor, se pueden ir uniendo para que podamos comenzar.
Bueno, vamos comenzando y los que desean se van uniendo. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. Felicitar a Daniel, que ha obtenido el primer puesto. Y
Bueno, espero que les vaya muy bien. Estén atentos a nuestras redes para próximos eventos y próximas ponencias. Buenas noches.